Como que algunos no se han visto del año pasado, ¿no? ¿No? Mire qué lindo está el hermano Jorge con nosotros. Amén. No, le llevaron a descansar, dice que necesitaba un afinamiento por ahí. Una limpieza de bujías, ¿no? Gracias a Dios, el hermano está con nosotros, nos está adorando por nuestro hermano Jorge, que el Señor le dé fortaleza física, emocional. Él ha estado en un hospital por varios días, ¿no? El clima ha sido fuerte, gracias a Dios está pasando. El domingo pasado yo estaba orando doble mientras predicaba para que no se me vaya la voz. Porque estaba yo todavía, hasta la semana pasada, he estado con una fuerte gripe. Pero bendito sea Dios. Terminamos bien, sobrevivimos. Pero no sé si algunos se dieron cuenta, apenas yo terminé el sermón y me senté, empezó a venirme una tos tremenda. Como una especie del último, y ahí va. Y se acabó, ya no regresó y estoy contento por eso, ¿no? Bien, amados hermanos, hoy día tenemos, ¿no? En nuestra secuencia de temas que tienen que ver con el desarrollo de la iglesia para este año. Tiene que ver con el compromiso que Dios está demandando de cada creyente para este año. Me encantó la oración de nuestra hermana Melissa, en la cual ella hablaba del compromiso. Y es que esa es la clave, hermanos, ¿no? A la gente no le gusta el compromiso. Le gusta distraerse, le gusta pasarla bien. Pero de ahí a comprometerse, eso es otra cosa, ¿no? Y el Señor hoy día nos trae un sermón que tiene que ver con cómo tener una vida en misión. Una vida en misión. El domingo pasado, si recuerdan ustedes, estuvimos hablando del norte de Dios, del compás de Dios, de cómo Él siempre tiene un norte, una voluntad, y en la medida en que nuestras vidas se conecten con la voluntad de Dios, vamos a tener vidas plenas y no vidas frustradas, ¿no? Una vida ordinaria es esa vida que hace lo que quiere. Una vida extraordinaria es aquella vida que aprende a hacer lo que Dios quiere. Así, tan de sencillo es esto. Estuve buscando en la palabra de Dios algunos de los modelos más extraordinarios que tenemos con respecto a vidas comprometidas. Porque una cosa es hablar de un compromiso en abstracto, de un compromiso ideal. Otra cosa es hablar de gente que vivió vidas de compromiso y cómo esas vidas marcaron su tiempo, marcaron su generación y nos marcaron aún a nosotros en este tiempo. Y uno de los modelos más extraordinarios que encuentro en las Escrituras es nada menos que la vida del gran apóstol, del apóstol Pablo, ¿no? Desde que él se encontró con Cristo en el camino que iba hacia Damasco, Dios le llama por nombre, ¿no? Le dice, Saulo, Saulo, ¿qué te pasa? ¿Por qué me persigues? Y Saulo se cae del caballo y le dice, Señor, ¿y ahora tú quién eres? ¿No? Y ahí mismo le levanta, le dice que se vaya a la ciudad, que busque a una persona y que ahí va a encargársele una misión, un objetivo, una agenda de vida. Y la vida de Pablo fue transformada a partir de este encuentro con el Señor Jesucristo. No sé si te has preguntado alguna vez, ¿para qué naciste? ¿Cuál es la misión de mi vida? ¿Para qué soy bueno? ¿Cómo yo puedo saber la misión de mi vida y que al final de mi vida yo pueda decir, cumplí la misión o estoy corto en el cumplimiento de la misión? Porque si yo no sé la misión de mi vida, yo no sé a dónde tengo que ir. Pero cuando identifico y cuando comprendo, o cuando el Espíritu Santo me revela, o cuando la Escritura Santa me la revela, entonces yo no tengo alternativa. Yo sé a dónde tengo que ir y por lo tanto sé cómo van a ser los criterios de Dios para calificar si mi vida fue exitosa o fue una vida de desobediencia. Una de las dos cosas, ¿no? Hay muchas cosas lindas en que podemos ocupar nuestro tiempo.
Obviamente. Pero ¿cuál debe ser mi prioridad? Dentro de las tantas cosas que uno tiene para hacer. Es aquí donde viene el apóstol Pablo. Y su figura se agiganta. Y se transforma en un árbol poderoso a través de los últimos 2000 años. Un árbol poderoso que cuanto más el atardecer de la vida y de los tiempos va llegando, la sombra se va agigantando. ¿Ha visto eso, verdad? Cuando usted está aquí parado y ve el sol acá, usted es un punto. ¿Sabía eso, no? Su sombra es un punto. Pero cuando el sol se va inclinando, si se pone en esta altura, oh, mi sombra ya creció un poco. Pero cuando se atardece, mi sombra se agiganta. Así le pasa al apóstol Pablo. Mire lo que nos dice y nos muestra en Hechos 20:24, su agenda de vida. Dice, pero de ninguna otra cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Está diciendo, hay muchas cosas que hacer, pero ¿sabes qué? De muchas de esas cosas decidí ya no hacer caso. Mi vida solamente va a ser preciosa, dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Ahí está el tema. Dios tiene ministerio. Dios tiene una agenda. Dice, igual es su agenda, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. En un solo texto, él define, tengo muchísimas cosas que hacer, pero decidí eliminarlas. Y me quedé con una cosa, que es la más importante. Ese es mi norte. Es el ministerio que yo recibí del Señor Jesús. Yo no sé hasta aquí, si has renunciado a algo a cambio de seguir al Señor. Posiblemente sí. Pero cuanto más renunciamos, más crecemos. ¿Sabía eso? Cuanto más renunciamos a las cosas que nos entorpecen nuestro compromiso con Dios, en ese día empezamos a crecer. Dice, wow, como que la cosa empezó a pesar, más liviano. Estoy más liviano y puedo bendecir y vivir para el honor de Dios. El apóstol Pablo no solamente escribió, sino que vivió. ¿Sabe cuál es el récord de Pablo como misionero? Él es uno de los mejores y más extraordinarios plantadores de iglesias. Él plantó 10 iglesias entre Asia y Europa. Entre Asia y Europa, en 10 ciudades grandes. Plantó una iglesia en cada una de ellas. Escribió 13 libros del Nuevo Testamento. ¿Escuchó eso? 13 libros del Nuevo Testamento. Viajó 13,000 millas. 13,000 millas llevando el evangelio en los 3 continentes. Su vida traspasó el tiempo y los milenios. Y nos sigue inspirando hasta el día de hoy. Por eso creo, hermanos, que si nuestras vidas como individuos, como familias, como congregación, este 2019 va a ser diferente y que nos propongamos hacer la diferencia, escucha esto, nos propongamos hacer la diferencia en la vida de otras personas. Que el cambio que Dios ya nos ha dado y que nos está dando y que el nuevo hombre que se está construyendo en cada uno de nosotros sea una nueva persona que pueda comunicar la vida y el carácter de Jesús, capaz de multiplicarse en muchas otras personas. Para que estas cosas sucedan, para que la misión de nuestra vida se concretice, yo quiero desarrollar 3 puntos de las características del apóstol Pablo. Letra A de sus notas, no sé si lo tienen. ¿Tienen una nota ahí? Sí, creo que la tienen. Ten un encuentro con Jesús. Ten un encuentro con Jesús. Pablo es el símbolo del encuentro y del cambio, del impacto, del shock que produjo ese encuentro. Nomás te pregunto, ¿tú puedes identificar un día, un momento de tu vida en la cual tú dices,
este día yo tuve un encuentro con Cristo. Porque si no tuvimos un encuentro con Cristo, quizás no lo conocemos. Piensa un momento, ¿hay algún momento de tu vida tú dices, este día fue mi turning point, este fue mi punto de quiebre? Viajaba en esta dirección y de repente el Señor se interpuso en mi camino y cambió totalmente. Siempre les cuento la historia de un sacerdote jesuita que se convirtió en un famoso predicador del Evangelio, el pastor José María Rico, que acaba de fallecer hace un par de años. Yo le escuché una vez dar su testimonio de cómo él era un sacerdote erudito, jesuita, un maestro, no de derecho canónico, y de repente alguien le predicó el Evangelio. Creo que fue un exdelincuente, alguien que había salido de una cárcel. Le predicó el Evangelio de Jesucristo. Y cuenta José María Rico. Dice, mucha gente a mí me ha preguntado si yo tuve un encuentro con Cristo. Dijo, no, yo no tuve un encuentro con Cristo. Dijo. ¿Sabe lo que yo tuve? Dijo, yo tuve un encontronazo. Yo tuve un encontronazo. Que yo era como un hombre que caminaba en la línea de un... Pero yo no sabía que era la línea de un tren. Nomás veía los pasitos ahí. De repente escuché un ruido y no vi nada. Y de repente un tren vino. Y me lapidó. Me desapareció. Me fumigó. No más soy la misma persona. Nació otro hombre. Por eso es que él no habla de un encuentro con Cristo. Él habla de un encontronazo, decía en su estilo, en su acento español. Por eso es que nunca lo he olvidado. Ese es el encuentro que cada uno de nosotros necesitamos. Ese es el encuentro que Pablo tuvo. Yendo en misión rumbo a capturar a todos esos bandidos cristianos. A todos esos herejes cristianos, ¿verdad? Y de repente viene Cristo. Y literalmente le dio un encontronazo porque lo derribó del caballo. Mire lo que él cuenta en Hechos 22:6. Él mismo lo cuenta y dice, aconteció que yo yendo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, fíjese, era mediodía, no era oscuro, de repente me rodeó mucha luz del cielo. ¡Wow! Usted está viajando en mediodía, ese es el día más fuerte del sol. Usted cree y asume que tiene lo máximo de la potencia del sol. Pero Pablo dice, la luz del sol era nada, porque lo que me rodeó fue una luz extraordinaria que vino del mismo cielo. Y como resultado de eso, ¿qué le pasó? Se cayó al suelo. Dice, y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, me imagino que no podía ni ponerse en pie. No sabía si era de día o de noche. Digo que escuchaba su nombre y la pregunta y el reto, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Él tuvo que responder y dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Porque no te veo, pero te escucho. No te siento, pero te presiento. Sé que estás aquí. Y el Señor en su infinita misericordia se revela y dice, ¿quieres saber quién soy yo? Pues te voy a decir quién soy yo. Y te voy a decir mi nombre y hasta mi apellido. Y lo que tú estás haciendo conmigo. ¿Sabes cómo me llamo yo? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú estás persiguiendo. Qué hermoso. Qué humilde Jesús.
¿Sabe qué es el apellido de Jesús? ¿Sabía eso? Nuestro hermano se llama Alejandro. Su apellido, Ramírez. Si te dice, ¿de dónde salió Ramírez? Pues quizás él no lo sepa. Ni yo tampoco sé mucho de mi familia, de mis ancestros. Así que cuando tú le dices, ¿y por qué te apellidas Ramírez? No sé. Porque mi papá es Ramírez y más nada. Pero ¿sabes cómo era el apellido antes? ¿De dónde es Alejandro? Si Alejandro es de Acapulco, se llamaría Alejandro de Acapulco. Así sencillo. Así eran los apellidos. Por la ciudad de donde ellos habían nacido. Y Jesús era caracterizado y se identificaba como Jesús de Nazaret. Porque había muchos Jesús. Era un nombre muy popular. Pero no en los pueblos necesariamente se duplicaban. Entonces él se presenta con detalles. Le derriba de su caballo, le tira al piso, se le presenta en una luz brillante, le deja ciego y le habla directamente a su nombre. Y ahí es cuando él viene y hace la pregunta, ¿quién eres, Señor? Fue esta experiencia lo que transformó la vida de este hombre. De un perseguidor de la causa cristiana, se convirtió en un perseguido por la misma causa que había perseguido antes. Eso es cambio. Si va a ser nuestra vida una vida en misión para el honor de Dios, si nosotros vamos a ser usados como congregación, necesitamos este encuentro cada día con el Cristo resucitado, con el mismo que se encontró Pablo. Si nosotros no tenemos un encuentro con Cristo, si yo como ministro, como pastor, no tengo un encuentro con Cristo, yo no tengo nada que decirles a ustedes. Porque va a ser palabra mía, les puedo contar chistes, pero no les puedo hablar de Jesús porque no lo conozco. Igual tú no puedes decirle a nadie de Cristo si tú no tienes un contacto diario con Él. Eso es lo que pasa con el creyente hoy día. Se queda mudo entre semana. ¿Sabe por qué muchas veces? Porque no conoce a Cristo. Porque si conoceríamos a Él, nos enamoraríamos de Él y le diríamos a todo el mundo de nuestro gran amor. Pregúntale al joven, a la señorita o al hombre, a la mujer que se enamora. Le quiere decir a todo el mundo de su amado o de su amada. Quiere que todo el mundo lo conozca, a la novia o al novio, a la futura pareja. Eso es amor. Él le presenta y invierte y sacrifica todo lo que sea posible. Porque tiene un gran amor. Si usted y yo no estamos enamorados de Cristo, pues va a ser una relación privada, secreta. Vamos a ser agentes secretos del Evangelio. Y Él no nos ha llamado el Señor a eso. Si queremos un cambio en nuestro futuro, necesitamos la presencia de Cristo. Si no tienes la presencia de Cristo, ¿sabes qué tienes? La ausencia de Cristo. Y eso no es vida cristiana militante. Letra B. Si va a ser nuestra vida una vida fructífera en este año, necesitamos cambios. Cambios inevitables. Mire los cambios que le pasó a Pablo. Ya les dije una de ellas. De perseguidor de una causa, se convirtió en perseguido por la misma causa. Un cambio radical. Pero él tuvo otros cambios. Él dejó su religión tradicional y se enamoró de Jesucristo. La tradición que él había tenido, cuando lo compara con el conocimiento de Dios, dice, todo lo que yo he sabido es basura. Así lo dijo. Impresionante. Para un judío de su tiempo, conocer la tradición judía, conocer la ley judía, era el mayor conocimiento que un ser humano podía pretender. Pero ahora viene Cristo y dice, todo lo que tengo es basura. Lo que he recibido es basura. Filipenses 3:4, mire, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice. O sea, si yo quisiera exhibir algún currículum humano, no saben con quién hablan. Está diciendo Pablo así. Yo, en la carne, en la cultura, en el nivel de mi tiempo, de mi generación, yo no he sido cualquier persona.
Pero todo eso, mire, seguimos diciendo. Mire lo que habla de él mismo. En el verso 5 dice, por si acaso, dice, quiero que sepan que están con alguien que ha sido circuncidado al 8º día, religioso. ¿Lo ve? Circuncidado al 8º día. Por si acaso, dice, yo soy del linaje de Israel. Por si acaso soy de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos. Como diría ahora, soy mexicano hasta las cachas. Soy súper. ¿No? Soy pero consolidado nacionalista hebreo. Extraordinario. Y en cuanto a la ley dice, mamá, no se meta conmigo, soy fariseo por si acaso. Y fariseo era la máxima, una de las máximas castas sacerdotales, perdón, una casta de líderes, de pensadores, de eruditos, de doctores de la ley. De ahí venía, esa era su casta. Está sacando su currículum. En cuanto a ley, a celo dice, yo era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, yo era irreprensible. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? En cuanto a la ley de mi nación, yo era nada menos que perfecto. Irreprensible. Nadie me ponía, oiga, bravo, ¿eh? Yo no podría decir, yo soy irreprensible. Me tiran tomate, mi esposa es la primera. Luis es la segunda. Amén. Hermanos, nadie puede venir a decir, yo soy irreprensible. Y cuando Pablo lo dice, es que en su contexto religioso, él era perfecto. Él tenía demasiadas cosas de que estar orgulloso. Pero ¿sabe qué? Todo eso lo puso a un lado. Toda su perfección humana. Cuando se confronta con Cristo, se da cuenta que es basura. Que él no era ningún irreprensible. Que él no era ningún perfecto. Sino que él era pecador de pecadores. Es decir, cuando viene la presencia de Dios a nuestras vidas, nos desnuda tal como somos y no nos podemos esconder. A cualquiera le puedes impresionar, pero a Dios no le podemos impresionar. Él dejó una religión, pero ¿sabe qué ganó? Punto 2, ganó una relación. Dejó una religión y ganó una relación. Por eso es que lo que dice en el siguiente texto, Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida. Está diciendo todo lo que yo aprendí al lado de Dios es una pérdida. Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Cómo lo aplicamos esto a nosotros? ¿Sabe cómo lo aplicamos, no? Que usted puede tener muchas cosas que estar orgulloso humanamente. Uno puede ir a las escuelas, puede estudiar, puede saber hacer muchas habilidades y talentos y todo eso. Pero si usted cree que eso que tiene es lo máximo delante de, y que Dios le va a decir, you did it, pero es lo máximo, mi hija, mi hijo. Y no tienes a Cristo. Perdiste. Perdiste. A Dios no le impresionan nuestras academias. No le impresiona de qué país somos. No le impresiona qué guapos que somos. A Dios no le impresiona cuánto sabemos. A Dios no le impresiona cuánto tenemos. Todo lo que tenemos es nada. A Dios lo que le impresiona, ¿sabe qué es? Es tu vida y tu carácter en el modelo de Dios, en el modelo de Jesús. Porque si no es así, todo es una pérdida. Hermanos, sin Cristo, nuestra vida se convierte en un vacío grande, en un hoyo que nada puede llenar. Pero cuando viene Cristo y cuando tu relación es fuerte con Él,
todo lo demás, miren lo que dice la siguiente parte, dice, voy a leer el verso 8, dice, y aún ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Amigos míos que por años me preguntan, que me han conocido muchos años en el pasado, y me preguntan y me dicen, ¿ejerces el derecho en California? Me han preguntado muchísimas veces. Y digo, si yo les doy una respuesta, sí o no, es poca cosa. Y ahí recuerdo esto. No les digo literalmente, les digo de otra forma. Pero tengo ganas de decirle, mira, todo lo que yo he vivido en el pasado ha sido hermoso. Pero ahora, con respecto al servicio al Señor, todo eso es basura. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo aprecio lo que el Señor me dio en el pasado. Pero cuando Dios me llamó al ministerio, hermanos, aquí mi esposa es testigo. Dios me cambió así, ¿ve? Me reprogramó la mente, el alma, el corazón. Me reprogramó. Lo único que no me cambió es algunas maneras de pensar. Sistemas de pensamiento. ¿No? Silogismos, coherencias, métodos. El barco. ¿Me cambió el contenido? No el barco, porque el barco sigue siendo el mismo. Es decir, Dios viene y hace un cambio radical en el corazón del ser humano. Que todo lo demás, hermanos, queda poco. Cuando tú llegues al día de una consagración total a la causa de Cristo, ahí vas a entender lo que te estoy diciendo. Vas a decir, todo lo anterior era un entrenamiento. Así lo veo yo. Todo lo que yo he vivido en el pasado, antes de aceptar mi llamada al ministerio, yo lo veo como un entrenamiento, como una preparación, pero para fines superiores. Y dice, la agenda de Dios siempre va a ser más excelente. Así que no se trata, hermanos, de querer ser buenas personas. Pablo nunca pretendió, porque pensaba que era una buena persona. Él no necesitaba intentar ser una mejor persona. Él creía perfecto. Pero no conocía a Cristo. Ni vivía para Él. No tenía una relación personal con Él. ¿Saben que eso nos puede pasar a nosotros? Que uno puede venir a la iglesia. Uno puede leer la Biblia. Pero no conocer a Dios personalmente en el quehacer de las 24 horas del día, de los 7 días de la semana. La voluntad de Dios, hermanos, es que nosotros conozcamos al Dios revelado en la persona de Jesucristo. Este es el secreto de la vida eterna. Así nos lo revela Juan 17:13. Mira lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pregunto en este día, ¿podemos decir, yo conozco a Cristo personalmente? ¿Cuánto levanta su mano? Yo conozco a Dios. Conozco al Dios de Israel, revelado en la persona de Cristo Jesús. No lo conozco de información. Es que Él vive aquí en mi corazón. Él vive en mi alma, en mi mente, mis emociones. Conocemos a Dios a través de Jesucristo, de una manera personal. No es suficiente tener una religión, sino que lo más importante es tener una relación. Acuérdese siempre de esto. Punto 3. Que tu vida refleje su obra. Que la vida tuya refleje la obra de Cristo. Cristo no murió en la cruz del Calvario. ¿Sabe qué? Cristo no murió en la cruz del Calvario para que tú seas una buena persona. ¿Sabías eso? Hay muchas buenas personas en el mundo y no conocen a Cristo y no son cristianos.
Eso lo sabemos. Tú tratas con personas súper finas, súper educadas. Tú tratas con personas que dicen, wow, este parece un misionero, parece un pastor, pero resulta que no conocen a Cristo. Me acuerdo mucho de tu amiga, la doctora. Yo no sabía quién era ella, ¿no? Ya después me enteré. Una señora preciosa, conversando, hablando, y me hablaba de que había estado en tales lugares. Y me dio la impresión que había sido una misionera. Yo no sabía. Entonces le dije, ¿has hecho trabajo misionero? Le pregunté. Se sorprendió la pregunta. No, me dijo. Lo que entendí, ni siquiera soy evangélica como tú. Yo soy una buena persona, eso es todo lo que yo soy. Yo ayudo a todo el mundo que yo puedo ayudar. Pero era no, me dijo, yo no soy misionera. ¿Qué te has creído que soy misionera? Me estás insultando. Era un poco, yo sentí esa cosa. Yo dije, wow, una buena persona, educada persona, ayudadora, pero no es cristiana. Al menos no lo dijo a mí, no me lo dijo en ese momento. Yo no sé si lo es o no lo es. Lo que quiero decir, hermanos, es que Dios no está interesado en hacernos buenas personas. ¿Sabe qué está Dios interesado? En hacernos personas nuevas. Es otra cosa, hermano. Es un volteado total, hermano. Es un cambio radical que la antigua María nadie conoce al lado de la María actual. Pregúntenle a ella. A mí me dice, la gente que a mí me ha visto hace muchos años dice, ¿eres la misma negra? Pareces, pero no eres. La cara, pero ya no eres la misma. Es que cuando Dios viene, hermanos, nos patea el tablero y nos desorganiza, nos mata, para luego resucitar. Sí. Así que no estamos hablando de ser mejores personas, sino que estamos hablando de ser nuevas personas. Segunda de Corintios 5, 17, esa es la promesa de Dios. Que cuando estamos en Cristo, dice, somos ¿qué? Nuevas criaturas, nuevas personas. De tal modo que el hijo que uno fue papá y mamá, nació, lo criamos, pero cuando tiene un encuentro con Cristo, es otro niño, es otra chica. Dios está haciendo algo maravilloso. Es esta transformación de vida lo que cada creyente necesita. Esto no es obra de la iglesia. ¿Sabía eso? Esto no es obra de la religión. Esto es obra de Dios. Esto solo es obra del Espíritu Santo. Solo Él puede hacer nuevas personas. Solo Él puede resucitar muertos espirituales. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor. Mire, la agenda de Dios dice, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. ¿De quién? Obviamente, del Señor Jesucristo, como por el Espíritu del Señor. Esa es la agenda de Dios. Hacer un cambio, una transformación, una promoción gloriosa. Y el último punto. La vida de Pablo no hubiera sido la vida que fue si es que no llegamos a este último punto. Porque mire, hasta aquí vamos con un Pablo transformado, ¿correcto? Hasta aquí vamos con un Pablo que conoce a Dios. Hasta aquí estamos con un Pablo que se reconfiguró. La pregunta es, ¿y para qué hace Dios nuevas personas? ¿Para que seamos más guapos que antes?
para que seamos mejores maridos, mejores esposas. Nomás para eso Dios nos ha hecho. No, hermanos. Letra C. Pablo compartió su historia. Pablo compartió su historia. Y el mensaje de este día es eso. Comparte tu historia. ¿Y cuál es esa historia? Muy simple, hermanos. Tenemos que decirle al mundo de 3 cosas, hermanos. Si no sabes cómo compartir la historia de Dios, solo piensa en estos sencillos 3 puntos. Habla de la vida, habla de la muerte y de la resurrección de Cristo. Vida, muerte y resurrección de Cristo. Solo esos 3 puntos le tienes que decir a la gente. Háblale de Cristo, que no es una fantasía, sino que vivió realmente. Vivió en la historia. Hizo milagros, hizo prodigios. Sanó a los hombres, resucitó a los muertos, alimentó a multitudes. Fue una vida milagrosa. Pero todo eso era solo para demostrarnos una cosa, que Él era Dios con nosotros. No que era un milagrero, un obrador de milagros, sino que Él era Dios con nosotros. Pero luego háblales de la muerte. Háblales de la vida justa que Él tuvo y cómo fue muerto y terminó entre 2 ladrones, como que fue el peor de los delincuentes. Háblales a la gente de cómo Cristo pagó una deuda de un delito que Él jamás cometió. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Por ti y por mí. Ya estás predicando el Evangelio, ¿te das cuenta? Pero luego hablan de un Cristo resucitado. Con eso antepones el hecho de el Cristo tristón ahí que están en las imágenes de muchas casas y de muchas iglesias todavía. El Cristo deprimido, el Cristo derrotado, el Cristo sangrante, el Cristo que nos da lástima y que nos da ganas de llorar, viéndole tanto sufrimiento. Cristo no se quedó ahí. Ese fue un breve tiempo. Cristo está vivo hoy día. Y cuando llegas a ese punto, dile, el Señor ha prometido estar aún en el medio de esta conversación. Y el Señor nos ha prometido que Él es capaz de contestar tu oración. El Señor me ha prometido que si yo oro por ti y tú aceptas con fe, tú vas a ser salva y salvo para vida eterna. Esa era la vida, el sueño, la agenda de Pablo. Donde él iba, predicaba a Cristo. Donde él iba, era una misión. Donde él iba, plantaba una iglesia. Donde él iba, anunciaba las buenas noticias. Mira lo que nos cuenta 1 Corintios 9:16. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Es decir, no estoy haciendo nada extraordinario. Fíjese, mira qué humilde era Pablo. Y aquí dice una cosa terrible que a mí me encanta. Dice, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Sabe qué está diciendo Pablo aquí? Si yo no sirvo a Cristo, me muero. Ay de mí si yo no predico el evangelio. Siento como una pasión, un fuego en mis entrañas. Siento una necesidad de decirle al mundo de mi amado Jesús. Mi vida no tiene otro propósito fundamental. No hay un propósito superior que el de cumplir una misión. Para eso Dios nos ha puesto en este mundo, para compartir su historia. Y lo tenemos que predicar con nuestra palabra y con nuestra vida. He ahí el desafío santo. Predicar con nuestras vidas.
Necesitamos ser testigos vivos de que somos hijos de Dios. Pablo era muy honesto. Decía, si yo no predico el Evangelio, mi vida no tiene sentido. Estoy fuera de la misión de Dios. Ese es nuestro desafío para el 2019. Si nuestra iglesia va a salir adelante y va a ser una iglesia victoriosa, si cada creyente va a hacer una diferencia en este año, es que nos vamos a comprometer con la misión de Dios. No hay plan B, hermanos. No hay plan B. Hagamos como Pablo. Donde él iba, predicaba a Cristo. Le decía a todo el mundo la historia de Jesús y cómo Dios lo levantó de entre los muertos. Por eso es que, letra D, amemos a los no creyentes. Amemos a los no creyentes. Es fácil amarnos entre nosotros, porque aquí nos apreciamos, nos conocemos, pero ¿cómo estamos amando a gente antipática, a gente complicada, a gente rebelde, a gente difícil, a gente que nos maltrata? ¿Cómo? A esa gente está lleno nuestro vecindario. Con esas son las personas que más tratamos todos los días. No tratamos con creyentes de las iglesias, necesariamente, de vez en cuando. La realidad de las cosas es que es fácil amarnos entre nosotros y terminar mirando solamente dentro de la iglesia. Y cuando terminamos nomás mirando dentro de la iglesia, nos miramos tanto las caras que ya nos empezamos a encontrar defectos. Nos encontramos las pecas, dice mi esposa. Nos empezamos a mirar las patitas de gallo. Oye, este no está bien peinado, ¿no? Como que el hermano no se está cuidando, ¿no? Es que le estás mirando demasiado. Estás más concentrado hacia adentro. ¿Qué pasa si estamos concentrados hacia el enemigo, hacia el mundo? No tenemos tiempo para mirarnos los defectos. Porque nuestra meta está en ser vencedores. En la misión de Dios. En la misión de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Recuerden una cosa. La gente que ya estamos aquí, conocemos a Cristo. La gente que está afuera, no lo conoce. Por lo tanto, no tienen a Dios en sus vidas. Y la agenda de Dios es Lucas 19:10. Miren la agenda de Dios, dice, porque el Hijo del Hombre vino a una sola cosa, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es su agenda fundamental? ¿Alimentar a las multitudes? No. ¿Resucitar muertos? No. ¿Hacer milagros? No. Eso no era su agenda fundamental. Su agenda fundamental era buscar a los perdidos. Así que nuestra agenda fundamental no es pasarla bien, no es hacer un show, no es decir, ay, qué delicia estar en la iglesia. No, nuestra agenda fundamental es alcanzar a los perdidos. Si todo eso que hacemos no nos impulsa a la misión de Dios, algo está mal. Algo está mal. Si vamos a decir, ay, qué rico estar en la iglesia, qué delicia fraternizar con los hermanos, pero seguimos en desobediencia en el ir y predicar el evangelio, entonces no llegamos lejos. Cristo fundó su iglesia para ser la extensión de su amor. Y termino con esto, el último texto. Hechos 15:20. Hechos 15:20 y 21. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. ¿Sabe dónde predicaba más el evangelio Pablo? Aquí lo vas a ver. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán. Y los que nunca han oído de Él, entenderán. ¿Sabe qué nos está diciendo?
prediquemos el evangelio a los no creyentes. No pierdas tu tiempo hablando con los creyentes, invitándoles a tu iglesia. Déjale, ya son creyentes, que vayan, sigan yendo a su iglesia. Nosotros no estamos aquí para pescar en acuario. Nosotros estamos aquí para pescar en un océano de miles de no creyentes. Cuando tú no compartes tu fe y sabes que la persona cerca de tuya necesita de Jesús y no abres la boca, tú sabes que es no creyente y tú no abres la boca, ¿sabes cuál es el mensaje que estás dando? A esa persona y a Dios. A esa persona le estás diciendo, tú tienes poco valor para mí. ¿Y sabe qué le estás diciendo a Dios? Señor, esa misión es para el pastor, es para el hermano Andrés, es para Maximino, es para Ricardo, pero no para mí. Esa misión es para otros y no para mí. Y ahí somos rebeldes. Y ahí somos impíos. Le estás diciendo a Dios, Señor, tu mandato a mí me vale, Señor. Eso estás diciendo. No me interesan tus mandatos. Yo te amo a mi manera. Y como me amas tanto tú, eso dice la Biblia, al final, aunque sea chamuscado, yo voy a entrar al cielo. Aunque sea quemadito. No, hermanos. Yo pido al Señor que en este día Él abra nuestros ojos espirituales, y veas a la gente a tu alrededor como Dios los ve. Amén. Dios las ve como personas necesitadas. Dios las ve como muertos caminando. Dios los ve necesitados del Evangelio de Redención. Están tú y yo para ser los brazos de Jesús y alcanzar a aquellos que aún no le conocen. Inclinemos nuestros rostros. Este es uno de esos sermones que Dios prepara para nosotros, para traernos a la reflexión y a la revisión de nuestras propias vidas. Este no es mensaje para inconversos. Este es un sermón para creyentes. Y el Espíritu Santo ha hablado claro. ¿Quieres que tu vida cuente y sea exitosa este año? Enrólate en la misión de Dios. Y no sigas haciendo las cosas a tu manera. Permite que el Señor use tus talentos. Use tu carrera, tu trabajo, tu oficina, tu taller, tus negocios, tu familia, para hacer la extensión de su amor. Y tú verás la gloria de Dios en este año. Si tu corazón está puesto en la obediencia a Dios, Él va a honrar todos los anhelos de tu corazón. Las otras cosas que tú sueñas, Él te las va a conceder. Pero primero organiza tu vida y prioriza lo que para Dios es importante. Señor y Padre nuestro, hemos predicado tu palabra, Señor. Palabra poderosa, palabra viva, palabra real. Solo tu Espíritu Santo puedes producir el cambio que hiciste en la vida del apóstol Pablo. Ese es el milagro, Señor, que muchos aquí necesitan. Tener un encuentro real contigo. Y venir a vivir de aquí en adelante una vida de obediencia y de consagración a la causa tuya. Por Cristo nuestro Señor, te pedimos, Señor, que produzcas un milagro de obediencia y de compromiso en cada creyente. En el dulce nombre de Jesús oramos.